Evangelio del 15 de octubre de 2012, Lucas 11, 29, 32. Habiéndose reunido la gente, Jesús comenzó a decir: Esta generación es una generación malvada. Pide una señal, y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Escuchamos palabras muy duras el día de hoy de parte de nuestro Señor Jesús. Jesús está hablando a la generación de judíos incrédulos que lo rechazan. Pero esa generación incrédula, que no quiere creer en el Hijo de Dios, sigue viviendo el día de hoy. Y es más, nos llama a hacer un examen de conciencia muy cuidadoso entre tú y yo. Veamos que no tengamos el corazón duro. ¿Cómo podemos decir esto? ¿O cómo podemos saberlo? Porque no escuchamos a Jesús a veces. ¿Le pedimos acaso señales? ¿Queremos que nos cumpla los caprichos, los deseos que tenemos, y si no, no es cierto que exista? Es como ponerle también la tentación, como tentarlo nosotros mismos. Señor, me tienes que dar esto, me tienes que dar aquello, y de esta otra forma. Y si no, no creo en ti. Lo estamos tentando. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Pedimos señales? ¿Queremos sabiduría de parte del Señor que nos muestre, así como la reina de Saba, que es la reina de mediodía que fue a buscar a Salomón? ¿Queremos conocer la sabiduría de Dios? ¿O tenemos que ser amenazados como Jonás, que fue a amenazar a los ninivitas? Necesitamos ver la fuerza de Dios externa a nosotros para entonces tenerle miedo. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Es un corazón duro que no deja que la palabra de Dios entre a nosotros? ¿Que la escucha pero inmediatamente la rechaza? ¿Corazón de piedra? ¿Cómo le vamos a reconocer? Porque Cristo es amor, y el amor es sutil, el amor es suavísimo, es muy gentil, no se impone. A Jesús solamente le podemos reconocer con una actitud humilde. Por lo demás, podemos ver cómo realmente el Señor sí les dio a ellos y nos sigue dando a nosotros la señal de Jonás. ¿Qué señal es esa? Recordaremos que Jonás, el profeta, en lugar de ir a Nínive como Dios se lo había mandado, se embarcó y se fue a otro lugar. Y ya que estaba en alta mar, se desató una tremenda tormenta que hacía casi que se naufragara. Ya habiendo aventado por la borda toda la carga y estando la tormenta cada vez peor, el capitán del navío les dijo a todos que se pusieran a hacer oración y después a echar suertes para ver quién tenía la culpa. Y encuentran a Jonás dormido en la parte de abajo del barco, lo llevan, y cuando él le preguntan quién es su Dios, y él dice: mi Dios es el Señor del cielo y de la tierra, todos se espantan. Y entonces él ya les dice: miren, no se preocupen, aviéntenme por el mar, al mar, y se va a calmar la tormenta. Y lo avientan. Y justo que está en el mar en medio de la tormenta, viene un pez grandísimo y se lo traga. Ciertamente que ese Jonás dice que duró 3 días en el vientre de la ballena, del pez. 3 días en donde murió. El tercer día el pez lo vomitó cerca de la playa, cerca de Nínive, y Dios le volvió a dar la vida. Y nuestro Señor Jesús, el Hijo del Hombre, también fue crucificado, muerto y sepultado durante 3 días, como decimos en el credo, sobre todo el credo de los apóstoles, y bajó a los infiernos.
durante 3 días. ¿A qué fue a los infiernos? A rescatar a los cautivos. Pero Dios los resucitó de entre los muertos. Y después de la resurrección, todos sus discípulos lo vieron, menos Judas, que ya se había ahorcado. Pero sus discípulos, sus apóstoles lo vieron. 500 discípulos lo vieron. Y María Magdalena y la Virgen. Incluso Pablo de Tarso, San Pablo, también lo vio. A partir de ese signo de la resurrección, de esa señal, se genera un cambio fuertísimo en todos los que lo vieron. Y nosotros recibimos la fe de aquellos que lo vieron, como dice San Juan. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos tocado, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, se lo transmitimos. Con razón dice el Señor, aquí hay algo más que Salomón. Pensar en la sabiduría de Salomón no se compara para nada en pensar en la sabiduría de Dios, que es precisamente el Señor Jesús. Pensar en las amenazas o en las señales de Jonás no se compara para nada con la presencia de Dios entre nosotros. Pero el corazón cerrado, el corazón de piedra, no lo deja entrar, no lo reconoce. Hoy escuchamos estas palabras durísimas del Señor. Esta gente perversa, esa gente malvada. Hoy tenemos que voltearnos de todo corazón al Señor. Y si en alguna ocasión le hemos exigido señales, favores, milagros, hinquémonos pidiendo perdón. Sepamos y reconozcamos que Dios es Dios, más alto que el universo, y que nosotros tenemos un corazón egoísta, duro, que necesitamos que Él nos lo cambie, que nos transforme, que seamos al menos como esos ninivitas, que al escuchar la predicación de su profeta nos convirtamos, que seamos al menos como esa reina de Saba, que al escuchar la sabiduría del Señor transforme, pero sobre todo que seamos como los discípulos de Emaús, que sus palabras quemen nuestro corazón, que enciendan en nosotros el fuego de su amor, que lo encontremos precisamente en la fracción del pan, que es la Eucaristía. Que Dios nos bendiga a todos, queridos hermanos, que abra nuestros corazones y cumpla la promesa que nos ha hecho a través del profeta. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Y yo aumentaría. Danos, Señor, un corazón de carne envuelto en el fuego de tu amor, un corazón que solo sepa amarte. Te lo pedimos, Padre bueno, por los méritos del Señor Jesús, de su pasión, muerte y resurrección, a través de las manos de la Virgen Santísima.